Tale of Two Seeds is a sound study and sonic interrogation around the case of soy monoculture and its accelerated expansion in South American territories. The transformation and loss of Latin American crop ecoacoustic soundscapes is a living testimony to soil degradation and the destruction of all the relationships that make up terrestrial biotic ecosystems. Caballero Juan, ¿cómo va? Muy bien, Guillermo, muchas gracias. A usted por recibirme en este espacio, además con esta brotota tan chévere que tiene. Es una exhibición con David Vélez del 2016 en Valenzuela Kleiner. Ok, ya, entonces esta obra ya es un clásico. Es una obra ya vieja, sí. Sí, señor. Pues porque igual, a mí me gusta como un poco antesala, parece que orográficamente habla mucho de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es como, viene a ser como una obra que su merced realiza con atractor y semántica, si entendí bien en los textos que me envió, igual ahorita como que ampliamos información al respecto, que se dedicó como a generar algo así, y creo que ya su merced perfeccionará los términos, como a generar una estratigrafía de choques entre especies, me pareció, según lo entendí. Pues yo novelicé un poco la información que me dio en los llanos colombianos, relacionada pues con una grave crisis de pérdida de soberanía alimentaria. Además esta obra recibió un premio que es el premio Golden Nika o NISCA, no sé cómo pronunciarlo, de Arts Electrónica, que de hecho el 12 de junio estaban haciendo como el anuncio de la premiación. Entonces, pues para hablar como de este proyecto y como para que también la gente vaya entendiendo como de manera amplia el contexto de trabajo que su merced tiene, empecemos por qué hace su merced y si ese que hace su merced está necesariamente relacionado con Attractor o si lo podríamos diferenciar. Ok, pues yo quiero concentrar mi carrera en este momento en las investigaciones, porque me parece que es un campo en el que me siento muy cómodo y en el que creo que hay mucho potencial de trabajo, sobre todo aquí en estos trópicos. En ese sentido, lo que hago yo y lo que he hecho para este proyecto fue una investigación que empezó hace 5 años. Y empezó, entre otras, porque encontré unos libros de mi padre, quien ha sido un científico de suelos muy importante para Colombia y muy importante para Latinoamérica, sobre el meta, en el año 78 de hecho. Y a raíz de ese estudio y básicamente lo que mi papá proponía ahí, y era el estado actual, el 78 de los suelos, y los pronósticos futuros, empiezo a hacer un contraste sobre qué pasó con esos suelos de los llanos y qué está pasando ahorita. En estos 5 años entonces hago varios viajes a los llanos, y viajes que desembocan en un ofrecimiento a un estudio con el que yo trabajo hace 7 años, se llama Tractor, y otro británico que conocí el año pasado que se llama Semántica, de que me acompañen a coger esa investigación y a convertirla en un proyecto artístico. Eso, digamos, eso a grandes rasgos. Yo quisiera pensarme como investigador. Pero entonces ahí, como investigador, entonces aquí entremos de lleno a Tractor, que es como, cuando la gente lo googlea, es como por lo que como la mayor cantidad de criterios de búsqueda que le va a dar Google a la gente, es como eso. Juan Cortés, Attractor. Entonces, ¿qué es Attractor y qué han hecho con Attractor? Attractor es un estudio, un colectivo de artistas que empezó en el 2016. Empezó después de una época, digamos, muy turbia, de hecho, después de hacer esta obra que está aquí atrás, en la que yo básicamente me perdí y dije, yo no quiero seguir en este mundo de galerías, realmente esto no me está como funcionando, yo no quiero seguir como un artista trabajando solo, no me interesa tampoco el mundo del arte en Colombia o el mercado del arte en Colombia. Entonces llegué a Colombia después de estar trabajando con varias galerías fuera del país, después de ir un tiempo en Francia, otro tiempo en Estados Unidos, y llegué con el propósito de encontrar o de buscar personas para armar un colectivo. Entonces me fui a todos los programas de, qué sé yo, las tesis de universidades, los programas de arte público, los laboratorios que hacía Plataforma en su momento, y bueno, encontré un grupo de personas, no solamente artistas, sino también biólogos, gente de filosofía, y empezamos a armar un colectivo. Eso fue diciembre de 2016. Y con los años ese colectivo se convirtió en
primero en un colectivo, digamos, de colaboraciones con personas del campo de las ciencias, con personas del campo de la filosofía, y luego, que también es interesante, se convirtió en una empresa, y se convirtió en una empresa que cuando realmente todo el tema de las artes estaba no dándonos nada de comer, pues se convirtió en nuestro sustento. Y se convirtió luego de un tiempo que fue impresionante en nuestro lugar de trabajo de todos. En este momento, tanto mis compañeros como yo, como las personas que trabajan en Attractor, pues viven de Attractor, lo cual es bien curioso. La verdad, sí. Es muy curioso. Y es bien raro porque es muy difícil decir qué hace Attractor, ¿no? O sea, hemos tenido muchos intereses, hemos tenido muchísimos trabajos distintos. Ahorita estamos trabajando con la Comisión de la Verdad, pero hemos trabajado para el Museo del Oro y hemos trabajado para Naciones Unidas, pero hemos trabajado haciendo curadurías y hemos trabajado haciendo obras. Y todo tiene que ver también con que somos toderos porque necesitamos comer. Es cierto. Eso es verdad. O sea, hay más toderos que perfectamente como que articulan en la práctica la noción de la interdisciplinariedad, como pasando de la retórica académica, donde, pues digamos, desde 2000 hacia acá en las universidades, sobre todo en las facultades de arte, se introduce, ¿no? Casi como un mandato, como una aspiración casi ética, la relación con diferentes técnicas o diferentes áreas del saber, pero en últimas se terminan realizando proyectos artísticos que derivan en piezas reconocibles por una o dos o tres técnicas que circulan en un mercado que homogeniza y que además adquieren como una retórica que está como entre hablamos de problemática local más conflicto, pero al final vale $10,000. Y en ese sentido me llama la atención que su merced al principio, en la primera respuesta como que recordara como, hey, yo quiero verme más como investigador, porque ahorita como usted lo menciona un poco también sería un poco el entender ese todero como el interdisciplinario tropical, en los trópicos más bien, que perfectamente si está en el Catatumbo tiene que saber desbarar un camión, saber de mecánica diésel, también saber de código, si programa para hacernos el levantamiento de suelos allá. Y ahí quería preguntarle, porque sí quisiera volver a un punto respecto a qué hace Attractor, porque me parece que, pues ya usted enumeró, ¿no? O sea, tiene como diferentes patronos a nivel de lo institucional, no solamente culturales, por ejemplo, no solamente culturales al nivel de la investigación curatorial, sino también al nivel de lo técnico-tecnológico. Y ahí me quiero ir a ese punto que, pues como aprovechándome un poco el hype que hay actualmente respecto a tecnología y como que otra vez la tecnología nos va a reemplazar, quisiera volver a esos trabajos donde ustedes articulan de una manera, me parece, estructural la noción de tecnología para acercarse, por ejemplo, a territorio, ¿no? Porque con esta pregunta como que le doy un poco acceso a que hablemos de la obra como tal. Y es, en las experiencias previas que han realizado con Attractor, ¿cómo se han acercado al territorio? Es decir, ¿cómo comprenden? Porque me parece que ustedes tienen nociones propias de topografía o que confeccionan nociones de topografía para irse a terreno. Ya su merced tiene una genealogía, aquí también hay otra capa, ¿no? Que es la familiar fisiológica, entonces como que su merced también procede de una familia donde hay ya una experiencia relacionada, allá hay estratos de conocimiento al respecto. Entonces ahí, respecto a lo que han hecho con Attractor en terreno, ¿ustedes cómo definen la topografía o cómo la entienden para hacer lo que hacen? Yo creo que hay un problema, digamos, que yo he encontrado repetido una y otra vez en el campo en el que pues, nos hemos especializado en la práctica, que es el de las artes digitales electrónicas, y es un problema de una globalización que va siempre acompañada de todos los lugares de muestra, pero también de producción de la práctica. Es decir, parece haber un entendimiento de una tecnología como una cosa que engloba las prácticas, y que si hay un acercamiento a un territorio es un acercamiento desde una tecnología globalizante que entiende un territorio y muchas veces con otros problemas ya de cómo se entiende y se muestra. Y es algo con lo que yo estoy peleando mucho, porque yo creo que si algo es cierto, y prefiero hablar de esto en temas específicos como lo que vamos a hablar después, pero que si algo es cierto es que las tecnologías llegan a un lugar y se insertan y cambian completamente, digamos, en torno a los lugares donde la tecnología es la que cambia, no cambia el lugar, ella es la que cambia. Yo creo que es decir, claro, es una retroalimentación, pero las tecnologías obviamente se adecúan, es decir, piensen en las piraterías, ¿verdad? Piensen en Latinoamérica con el caso de las tecnologías que llegan acá y
X o Y persona por la cultura, por la falta de dinero, por lo que sea, cambian perfectamente lo que hacen. Entonces, a lo que voy es que esas problemáticas deben entenderse desde los ejes locales. La única forma en que para mí vale la pena pues, hacer arte, tecnología, digamos, quitando el cliché, quitando las globalizaciones y decir, bueno, ¿cómo de verdad se está insertando esto? Y cómo podemos empezar a pensar sobre problemáticas locales, como lo que terminó siendo la obra de la que vamos a hablar, realmente en unos fenómenos que son, digamos, no solo propios, sino que hablan muchísimo más, además de muchos otros problemas que tiene Colombia como territorio y como escenario y como lugar. Entonces, yo creo que mi principal interés y el gran proyecto de que queremos hacer, no es que estamos llegando ahí, pero que queremos hacer, es poder de verdad cuestionar qué es esta cosa insertada acá. Es decir, qué ha sido este arte, tecnología, ciencia que se volvió un cliché absoluto cuando se entiende desde Colombia. Y pues por eso para mí era apenas lógico ya insertarme o meterme dentro de las investigaciones de mi padre, que desde mi punto de vista han sido muy profundas, y articular desde ahí unas reflexiones frente al tema. Ok, ahí yo quisiera preguntarle un poco, o sea, quiero quitar de una vez como el eje filosófico para que no nos perdamos por ahí, porque pues con esto que su merced dice, la charla se puede ir por ahí con toda. Pero entonces, ¿la noción de cosmotécnica atraviesa acá o ya se supera? Porque digamos que, pues volviendo un poco al Yukui que he conocido, como que hay una clara definición de cosmotécnica desde la perspectiva que él hace, que él, además es una perspectiva que él construye desde una lectura de lo lejano oriental. A mí me parece que es un poco orientalista, es orientalista, de hecho, y alemana. Entonces, como Heidegger y el Tao, así como Heidegger haciendo Haikido, no sé. Y en ese sentido, cuando él habla de cosmotécnica, etcétera, siento como que vuelve un poco a reforzar sus condiciones de origen y la manera como él rescata la noción del Tao, la noción del Ki, etcétera. Sí. Ahí me parece que con esto que su merced dice, hay por un lado como una posibilidad de sí pararse en la cosmotécnica, pero no quedarse allí, sino saltar hacia acá para tratar de entender o resolver ese objetivo que usted tiene, es cómo se da esta relación arte, tecnología y ciencia para el contexto local. Sí. Okay. Ahí su merced hablaba de los clichés, solamente para que la gente los recuerde. ¿Qué clichés puede enumerar respecto a esa relación? Que ha habido un acercamiento entre las artes y la ciencia colaborativo, que empezó, digamos, hace 50 años en términos expositivos, en el que grandes instituciones y grandes científicos se acercaron a artistas para hacer experimentos, Cybernetic Serendipity, bueno, toda una suerte de colaboraciones con Bell Labs, en fin. Y que esas colaboraciones dieron un modelo a una forma, digamos, o una corriente artística que se convirtió en una suerte de una relación de hibridación bastante extraña entre artistas científicos que ni terminaban haciendo experimentos, ni terminaban haciendo obras que se separaban necesariamente para hacer críticas o reflexivas en su mayoría, y donde si acaso habían unas ilustraciones de lo que se hacía, unas metaforizaciones de lo que se hacía del otro lado, pero en las que también operaba una cosa, y era una mirada como la ciencia, ¿no? Como las instituciones, el CERN, el laboratorio, ¿no? Como estos grandes templos donde estaba conocimiento absoluto, venía a alumbrar pues esta otra rama de, qué sé yo, los artistas y sus musas, pues. Entonces, si bien pues han habido muchas cosas interesantes ahí, yo no quito eso, yo vengo, digamos, de eso. Considero que han habido muchísimos otros fenómenos latinoamericanos, han habido muchos fenómenos latinoamericanos cuando se habla desde la tecnodiversidad, ¿no? Desde las multiplicidades de tecnologías, que han estado bien ocultos precisamente porque esas ideas de esos lugares son ideas pues, que son deslumbrantes, ¿no? Sí. Entonces, considero, viniendo de allá, es decir, viniendo de haber estado en el CERN en residencias y todo esto, que es necesario dar la vuelta acá y mirar el problema y empezar a romper esa idea de quién es uno como artista que trabaja en esta rama, para encontrar en las problemáticas latinoamericanas, es decir, en el problema de la ciencia como problema, de la tecnología como problema acá,
alguna luz de cómo hacer unas prácticas artísticas que puedan enriquecer de alguna forma la conversación acá, incluso en la academia, pero también en los lugares de muestras de exhibiciones. Ok, ahí entonces vamos de lleno a la obra, que tiene de hecho un nombre, me llama la atención porque yo fui de una Dickens, como una historia de 2 semillas. Sí. El título es Una historia de 2 semillas, sonido y silencio en los llanos colombianos. Entonces quisiera, por favor, vamos a la primera parte del título, porque su merced se quiso en este título jugar con esa paradoja que plantea Dickens en Historia de 2 ciudades. Sí, eso se lo debemos a Camila French, que es de semántica, que es una gran lectora de Dickens, que de una cuando empezó a... Uy, entonces espere, ¿qué es semántica? Entonces me faltó esa pregunta, Claro. me había olvidado, por favor. Semántica, ¿Es la mitad del proyecto también? Claro que sí, semántica es un estudio británico, británico, que conocí en el Festival de la Imagen del año pasado, que estaban o han hecho investigaciones también alrededor de plantas, de interespecies, investigaciones también donde los documentales se mezclan un poco con estos, lo que se llama XR, que son documentales expandidos, con reglamentada, en fin, y que tienen un interés amplio pues, en problemáticas colombianas. En particular estaban haciendo un proyecto con volcanes en el lado del Ruiz en un momento, que está todavía sin terminar. Ok. Pero que me pareció muy interesante por la forma en la que estaban trabajando con plantas. Y cuando escribí la investigación que les estoy contando de que originó el proyecto, pues las invité a participar principalmente por la forma en la que había visto cómo hacían obras alrededor de vidas vegetales y por las tecnologías que manejaban no solamente documental, o sea, es decir, cámaras, en fin, sino unas máquinas especiales que estaban utilizando para grabar plantas. Entonces, efectivamente, ese Se hubo un enamoramiento formal, como me encantan estos resultados a los que llegas. Hubo un enamoramiento. Ok, y entonces esos resultados formales a su merced le llamaron la atención respecto a, hey, aquí puede haber como una sinergia entre mi indagación, que además pues vengo heredando desde hace rato, y el trabajo que pudiera derivarse con ellas. Exactamente, sí. Ok, entonces también viajan. Entonces viajan y básicamente la historia fue que yo escribí el proyecto más o menos en enero de este año. Ajá. Después de haber hecho ya unas 4 obras alrededor de ese mismo problema. O sea, un momento, este proyecto ya tuvo como bocetos, ¿serían bocetos u obras? Obras. Obras previas, o sea, hubo obras previas para después llegar a... Incluso Atractor también hizo una obra previa. Ok. Y después de haber hecho esas obras, pues escribí ese proyecto, que era un proyecto ya enfocado en el sonido y que tenía como pregunta principal, ¿será que el sonido nos puede servir para dar cuenta de esto que está pasando en los llanos? Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero entonces sí, hablé con Semántica y Camila French, que es lectora de Dickens, propuso la paradoja para el nombre. Ok. Listo, entonces, entremos de lleno entonces. Sí. ¿Cuáles son estas 2 semillas? Y de hecho, estas 2 semillas las trabajó su papá, es decir, ya la problemática con soya ya se venía presentando en el 78. No, ok, no. Entonces... Sí, entonces las semillas es la soya, la RR, Roundup Ready, que es la lista para el glifosato básicamente, es un transgénico que hizo Monsanto hace más o menos ya 15 años. Y el amaranto, que en el caso, digamos, global se llama Amaranthus palmieri, la semilla problema. En el caso colombiano, el amaranto que es problema es el Amaranto Dupois. Y la historia va, larga historia corta, si quiero ahorita expandimos. Durante los últimos 5 años, en los llanos orientales han habido masivas compras de terrenos por parte de extranjeros y masivas compras de semillas piratas. ¿Qué quiere decir piratas? Que no son reguladas por el ICA. Esas semillas piratas son las RRs, son las Roundup Ready, y son semillas que necesitan necesariamente pues, un ecosistema de productos transgénicos, es decir, el transgénico. Y ahí hay un debate enorme sobre el uso del transgénico, pero podemos decir con certeza que el transgénico depende de un ecosistema de productos, ¿no? El acelerante, el fertilizante, etc. El pesticida.
esos productos generan una dependencia del agricultor con esa, digamos, con esa marca que cogen para poder sembrar la semilla. Entonces, esta llegada de compra de terrenos por parte de extranjeros se acompaña de una ideología, que es la ideología del monocultivo, la ideología de la semilla transgénica, y se expande de una forma aceleradísima durante los últimos 5 años. ¿Por qué se expande? ¿Por qué los últimos 5 años? Porque la guerra mundial, las problemáticas ahorita medioambientales y en fin, y básicamente el mercado han generado una demanda gigante de soya que por crisis que han pasado en Brasil y crisis que han pasado en Argentina está básicamente rellenando. Colombia está reemplazando esos graneros. Está convirtiéndose en otro eje y sobre todo los llanos orientales en el Cauca está empujando muy duro la industria de la soya. Y en medio de eso ha pasado un fenómeno que es muy curioso y muy interesante, y es que varias semillas, digamos, endémicas de los territorios, mal llamadas malezas, están metiéndose a los campos o están, qué sé yo, invadiendo los campos de los monocultivos, entre esos el de la soya. Y hay una, digamos, hay una lucha, una política vegetal entre las plantas que están metiéndose al territorio de la soya. Entonces, uno de los grandes problemas ahorita de la soya transgénica a nivel global son las super weeds, las super malezas. Y lo que son eso es muy interesante, son plantas endémicas que tienen mejor enraizamiento en el suelo, entonces que están mejor acopladas porque son endémicas de los territorios, la soya no lo es. Entonces se mete a los territorios, tiene mejor capacidad de absorción, está acostumbrada a esos suelos y le ganan la carrera por los nutrientes. Es muy difícil controlarlas porque esas plantas han mutado para poder hacerse a ellas mismas, digamos, resistentes a los químicos, que para la soya fue una modificación genética que duró años, pero el amaranto y otras varias semillas lo consiguieron solas a través del tiempo, entre otras por polinización cruzada, pero por muchas digamos, azares biológicos consiguieron volverse resistentes. Entonces, hay una gran paradoja, y es que hay una carrera de parte de las multinacionales por deshacerse de estas plantas. Y quieren generar una carrera para la extinción de esas plantas. Están metidas de lleno en eso. Y lo están controlando. Por ejemplo, Syngenta tiene el Flex, que es lo que usan acá en todo el territorio colombiano para hacerse malezas, y es una cosa fuertísima. Pero por otro lado, que es donde está ahí uno de mis intereses principales, pues estas plantas han sido ejes de otras técnicas y tecnologías agrícolas y de industrias alimenticias, digamos de pensamientos alimenticios, de culturas que habitaron el territorio, porque tienen todos los nutrientes, tienen todo el potencial de convertirse en una planta que pueda alimentar, o en unas plantas que en varias digamos, aleaciones puedan alimentar el territorio. Y el hecho de que, por ejemplo, el caso particular del amaranto con la soya, el valor de la arroba de soya sea 4 veces superior al de la arroba amaranto, habla mucho también de que hay una guerra de mercado que está muy por encima de los intereses nutricionales de alimentar a las poblaciones, como se quiere hacer ver con esta industria del transgénico. El amaranto junto a otras plantas es perfectamente capaz de alimentar muchísimas poblaciones. Entonces, si uno empieza a pensar que ese es el caso y que lo que está ganando la carrera es pues, el sistema agroindustrial, hay muchas preguntas ahí frente a las soberanías, pero también a las políticas de gobierno para impulsar unas plantas frente a otras y unos cultivos frente a otros. Listo, entonces vamos a lo más sorprendente de esto, y es el time-lapse de estos 5 años. Sí, es sorprendente. Sobre todo porque, pues después de la firma de la paz, como que creíamos muchos, sobre todo en ciudad, que íbamos a llegar como a la Arcadia de listo, ya no más FARC, ya no más uribismo, ahora sí vamos a poder empezar a definitivamente entrar a la modernidad y definitivamente entrar al capitalismo. Y lo que hicimos fue como dar un salto, y como me parece que usted lo presenta a través de esta indagación, como que lo que hicimos fue dar un salto, pasar en el caso de estos territorios donde hay como latifundios, pasar del medioevo al neoliberalismo, sí, en una firma de tratado de paz, tecnofeudalismo, con toda, y además y la resistencia se da, y me llama mucho como
la manera en que usted también plantea como un relato, la resistencia se da no por tejido humano, o perdón, comunidades humanas que se resisten a esta invasión, sino más el tejido que vendría a ser la biomasa, eso, la biomasa respondiendo a esta invasión. Y me llamaba la atención cuando su merced respondía como por esa necesidad de localizar la técnica y la tecnología en ciertos contextos, como la vinculación entre piratería o adaptación también, ¿no? Como, o mutación, que también la palabra aparece acá. Y en ese sentido quisiera entonces pasar a la indagación en el caso de, sobre todo, me parece que hay estratos en esta obra. Un estrato tiene que ver con el de sus propios recorridos, ustedes generando huella de carbono para ir hasta allá, para observar. Por eso le preguntaba si las señoras de semántica vinieron, porque también habría como otro estrato allí. Por otro lado, ustedes, me imagino, quedándose una cantidad de tiempo en terreno, observando, dando cuenta como de, ni siquiera dando cuenta, planteándose hipótesis, y después otra capa que ya va al nivel de lo formal, y es como está constituida, esta obra es como el sonido. Y en ese sentido quisiera preguntarle, creo que estoy ya disvariando mucho, pero ¿se puede hablar de un paisaje sonoro? Es decir, es que yo me quedé con el video donde pues uno mira como un electrocardiograma un poco, ¿no? Sí, Entonces sí. veía como una orografía, pero no sé si sería adecuada esa metáfora para lo que ustedes lograron, sobre todo porque ustedes aplicaron micrófonos de contacto y otro tipo de dispositivos para capturar sonido y traducirlo para después darle otro tipo de forma. Entonces, ¿sí se puede hablar de paisaje Sí. sonoro? Sí, yo creo que sí, es un paisaje compuesto. Y solo para una acotación, la semántica funciona en eso porque ella, Camila, vive acá. Ok. Entonces, bueno, sí se puede hablar de paisaje sonoro, está compuesto en tres capas, ¿no? Hay unas grabaciones que son subterráneas, que son grabaciones compuestas por un geófono, que lo que pretenden es capturar los movimientos más sutiles del suelo. Entonces la lombriz pasando, los insectos que están ahí subterráneos. ¿Alcanza a captar el movimiento de la raíz o es demasiado lenta ella como para generar sonido? Es demasiado lento, Okay. eso para generar sonido, pero sí hay muchos otros cambios que se alcanzan a captar y eso se hace pues, con varias técnicas que mis compañeros y semántica trabajan muy bien. Está a nivel, digamos, a ras de tierra, para el cual utilizamos unos micrófonos, bueno, básicamente son unos transductores más que micrófonos, que convierten las señales, digamos, de los señales eléctricas que tienen que ver con la conductividad en las plantas. Las plantas al llevar agua por dentro pueden manifestar ciertas señales eléctricas que se cree hasta este momento que están relacionadas al estrés de la planta en un suelo. ¿Ah, sí? O sea, el estrés es la tensión, por ejemplo, de la planta luchando por nutrientes, ¿no? En un O sea, sería como el esfuerzo que debe hacer para el esfuerzo que llegar puede hacer para poder sacar de un territorio los nutrientes que necesita versus territorios donde no, entre otras cosas. Estamos siendo muy pues, generales. Y luego el nivel aéreo, digámoslo, donde están los aves, los insectos, todo el resto de los animales, en fin. Okay. Esa combinación de esas tres variables, ¿no? Daban ese paisaje sonoro del que usted está hablando. Y la premisa de esa investigación fue, entre otras, yo creo que simple, y es: ¿puede el sonido ser un testigo y evidenciar el cambio en esos territorios antes, durante y después de las compras de esas tierras en lugares específicos de los llanos y del Meta? Y esas son las grabaciones que se han estado haciendo y que se siguen haciendo, porque ahorita el próximo mes vamos a ir otra vez a los llanos a seguir en las muestras, en los muestreos para dar cuenta de lo que está pasando. Pero esa es la premisa de la investigación. Okay. For some time now, soy monocultures have been threatened by the amaranth plant. Such is the hypnotic force that soy has on amaranth that industrialists are devoting a large part of their capital to developing technologies to uncouple and neutralize the spell between these two species. This sound study draws attention to the fact that amaranth, before being classified a parasite, was a plant that occupied a valuable and sacred place in the lives of many indigenous peoples, such as Colombia's Chibchas. Its nutritional value is in fact enormous, being a complete protein with all 9 essential amino acids. Amaranth is an essential grain that circulates outside the predominant agro-industrial matrix. Aquí quisiera hacerle esta pregunta respecto a cuando usted leía los trabajos de su papá. Y esta pregunta se pudo articularse allá, es decir,
qué sonidos mencionaba su papá, qué sonidos se documentaban en esas investigaciones, cómo se capturaba sonido de pronto, no sé, utilizaban sonares o algo así para llegar a capas inferiores, Sí. por ejemplo. Digamos, no tanto sonidos se utilizaba, ellos lo que han utilizado generalmente, ellos lo que hacen es hacer cortes de tierra, los agrólogos, y en los cortes de tierra pueden ver, básicamente el suelo es una capa muy pequeña en términos de todo lo que hay debajo de la tierra. Después el agrólogo como tal estudia 1 metro, 1,20 m, 2 metros por debajo del nivel del terrestre. Debajo lo estudian los geólogos. Entonces, ¿cómo lo estudian ellos? Haciendo los cortes, viendo cómo están distribuidos esos, se llaman horizontes de suelos, y viendo, por ejemplo, cómo está la erosión, viendo cómo está, o sea, el suelo absorbiendo nutrientes, cuál es el color dice muchísimo de un suelo bien drenado, mal drenado. Y también hay unos sensores que utilizan para medir la humedad, el pH, en fin. La idea de utilizar el sonido fue, entre otras cosas, porque lo que sí me contaba mi padre es que en los llanos, y ahí viene de vuelta volviendo al tema de la cosmotecnia y de... Los llanos eran unos territorios con unos suelos un poco hostiles para el agricultor y para el ganadero. Estamos hablando de la segunda parte del siglo XX. De ahí para atrás eran suelos difíciles, eran suelos ácidos, eran suelos que poco costaban o no costaban nada. Es decir, tierras muy, muy económicas en Colombia. Pero a través de básicamente que eso es muy interesante, unos grandes grupos de pequeños, muy pequeños campesinos utilizando chagras, empezó a haber un mejoramiento de suelos. Porque la chagra tiene, digamos, a largo plazo la potencia de mejorar el suelo, de volverlo menos ácido, también porque hay cal de por medio, entonces los suelos se vuelven mucho más habitables y mucho más fértiles. Y a través de ese mejoramiento empezó una historia que siguió con Corpoica y con instituciones del gobierno, pues, que estaban haciendo o poniendo dinero a investigadores para mejoramiento de suelos, pero que también por el lado también estaba acompañada la expansión de grandes terratenientes que empezaron a ver ahí potencial, ¿no? Para hacer un mejoramiento y un cambio muy fuerte antrópico de esos suelos que terminaron en lo que estamos ahorita. Antes y después de todo esto, la historia empieza con policultivos, es decir, chagras, que mejoraban el suelo como tecnologías indígenas o tecnologías autóctonas del territorio aplicadas para el mejoramiento de los suelos, y termina otra vez en Corpoica, ahora transformada en Agrosavia, que es el instituto para el mejoramiento, digamos, de las condiciones de las plantas y vegetales, utilizando de vuelta esas técnicas para intentar mejorar suelos que ya están jodidos por el monocultivo y por la erosión. Entonces todo termina en la misma cosa, ¿no? Realmente la idea de usar el sonido fue preguntarnos, ¿puede el sonido dar cuenta de eso, ¿no? Para contar esta historia y para poder hablar de la problemática? Sí hay ahorita estudios de bioacústica de, digamos, científicos que están utilizando el sonido para hablar de esos fenómenos, pero para nosotros fue más un tema de, qué sé yo, documental, de poder contar la historia a través de eso, porque es muy clara lo que pasa y clara alrededor de la premisa, o sea, se puede contar muy bien la historia con el sonido. Más nuestro interés, pues simplemente para dejar claro, no ha sido hacer un estudio científico. Ok. The corporate solution to combat amaranth has been a transgenic war in which an immunological mutation is operated on soy plants in order to diminish the virulent contagion of the indigenous grain. This work uses data capture, recordings, and sonification technologies to make a sound case study of Colombian agricultural soils before, during, and after the advent of soya expansion in the Eastern Plains region of the country, as well as the emergence of amaranth in the current agricultural technology scene. Y ahí entonces, ya su merced está adelantándose a la otra pregunta que quería hacerle es, pues teniendo en cuenta un poco, estableciendo como esta comparación generacional, como que su padre es como más dado hacia lo visual, las metáforas visuales, incluso como mirar el territorio, observación. En este caso, se pasa por el sonido también para generar otro tipo de, sí, hacer otra traducción hacia lo visual. Aquí quería ir al punto de qué obtenían, es decir, de hecho me imagino, yendo un paso atrás respecto a las grabaciones subterráneas, a ras de tierra y aéreas,
me los imagino un poco como, y de pronto la caricatura no al lugar, pero como esa persona que tiene como gorro, tela para los mosquitos, micrófono, capturando un poco eso, o cómo era, se dejaba el micrófono allí y ustedes simplemente se iban y él iba capturando sonido, ¿cómo se da esa captura? Pues porque lo documental es muy importante, es parte de la distinción que ustedes llaman la atención, ¿no? No, y también es interesante que pues hay muchas mentiras de por medio cuando uno llega a un territorio donde hay pues monocultivos piratas, de decirle al agricultor, oiga, ¿no? La universidad, estoy haciendo este trabajo para que nos dejaran grabar primero. Y luego efectivamente fueron varios días de estar ahí en los llanos con todo el set de micrófonos, capturando durante par horas, 3 horas, 2 horas, nada muy sistemático, realmente era lo que lográbamos hacer cuando teníamos tiempo para las investigaciones, además investigaciones pues hechas como financiadas por nosotros mismos, sin ningún tipo de apoyo de nada, ni becas, ni premios, ni nada por el estilo. Pero efectivamente era estar nosotros en el territorio buscando, metidos en los monocultivos, metidos también en policultivos que quedaban ahí, metidos en territorios llenos de pues, insectos y cosas, y cogiendo esos micrófonos para capturar lo que había y para tener todo el material que pudiésemos para después empezar a experimentar y a transformarlo y transducirlo en lo que terminó siendo la obra. ¿Sí? Sound will act as a witness to the development, struggle for nutrients, and overall amalgam of complex relationships between the two plants. The recordings and sonifications highlight several important findings. On the one hand, the contrast in sound in a soil that has been exploited in monocultures versus a soil that has been used for rotational polycultures. And on the other hand, the impressive sonic evidence of the loss of relations and alliances between species of a territory before and after the advent of a monoculture presence. Entonces, pasemos a eso. Entonces, tienen como todo este material, lo editan. ¿Cuántas capas de edición, a cuántas capas de edición lo tienen que someter? ¿O es tal cual crudo? No, es súper interesante porque, bueno, en el caso de lo subterráneo hay que hacer un tratamiento muy fuerte de edición para recuperar los graves, que es donde se notan los sonidos o los cambios, digamos, en la materia suelo. En el caso de las señales de las plantas, que es esto que le cuento, es la electricidad y la conductividad. Lo que uno obtiene son datos MIDI, que son unos datos muy crudos que hay que convertirlos en algo, eso hay que transducirlo de alguna forma. Es decir, esos son como variables crudas de notas, con altitudes y pero eso usted lo tiene que coger y volver algo. Entonces hay una interpretación muy fuerte de nosotros diciendo, bueno, esto va a sonar así. ¿Y cómo iba a sonar eso? Pues hay un campo de problemas bien fuerte en términos del mundo de las sonificaciones y del arte sonoro, y es quienes cogen esos datos y los vuelven música con armonías y terminan haciendo que la música del árbol, la música de la planta, que para nosotros es lo menos interesante, pero para nosotros fue una idea de volverlo ruido basado en muchísimas grabaciones que mis compañeros de Atractor han hecho de temas de antenas para capturar electromagnetismo, fenómenos electromagnéticos de la atmósfera, y a través de esas grabaciones ellos hicieron todas las correspondencias y las transducciones. Es decir, esto fue acercarlo más el ruido, digamos, eléctrico de la planta a ruidos eléctricos de la atmósfera, y termina siendo noise, termina siendo ruido que nos parece más coherente, ¿no? Con las traducciones. Al final del día, una transducción, es decir, una reinterpretación de algo. Y luego, el aéreo sí es más breve. Más breve, aunque también pues limpieza, quitar el hiss hasta donde se pueda, el hiss de la máquina, para que lograra por lo menos entenderse, ¿no? la cosa. Okay. Sí. El ruido de otros elementos, no sé, el viento, ¿cómo funciona? ¿Funciona en contra, por ejemplo? No, nos parece que eso es supremamente interesante. O sea, aparte de... Claro, sí. Y igual ruidos antrópicos, el radio y todo eso. Eso le iba a preguntar, entre los ruidos humanos hay qué, ¿se controlaban o no? Es decir, ¿se generaba como un silencio grabando o...? No. Incluso si aparecían, vale culo. No, mejor. ¿Mejor aún? Claro. Ok. Entonces ahí, digamos,
podría suponer que las grabaciones en chakra tienen más presencia humana que las de monocultivo. Sí, una riqueza, digamos, absurda en términos de las cantidad de cosas que usted puede escuchar ahí y la cantidad de cosas que lo pican a usted ahí. Claro, claro. Es impresionante, o sea, realmente es decir, lo que nos encontramos después de la premisa fue un cambio absurdo. Caminar por esos suelos después de la recogida de la soya en un monocultivo es caminar por un campo muerto, ni nada. Es impresionante, pura erosión. Y ahí le iba a preguntar eso, o sea, si la respuesta ¿puede el sonido evidenciar el cambio en estos territorios? O sea, usted ya plantea una metáfora que es de violencia respecto al campo minado, la tierra de nadie, la tierra arrasada. ¿Cómo cambiaba eso? Es decir, ¿qué habría de escuchar el espectador cuando llegue a la hora y note qué tipo de ruido va a decir? Ah, manica, están en esta zona después de la cosecha de soya. Realmente en los tres niveles hay unos cambios muy fuertes. Okay. O sea, hay una ausencia, digamos, de relaciones que es brutal en todo el campo de los monocultivos. Y en términos también, bueno, eso por el lado, que es lo más básico, ¿no? Obviamente se esperaría y efectivamente pasa, lo que pasa es que es brutal sentirlo estando ahí. Pero en términos de las señales estas electromagnéticas de las plantas, sí se notan unas señales muy erráticas y muy cortadas. Es decir, lo que uno nota cuando ve los patrones en la planta es que hay una cosa muy errática de comportamiento, como me imagino, de nuevo, yo no he puesto a un científico a analizar esto, pero me imagino que tendrá que ver con el enorme estrés de estar recogiendo las señales, o incluso, y ahí vienen unos campos que están estudiando muchísimo ahorita, y es que la comunicación de esas plantas está rota. Quedó trunca porque pasó la máquina cortando ya. O porque la diversidad genética, que es nula en un monocultivo transgénico, es el mismo código genético clonado 100 veces así. Y yo creo que ahí también hay unas pérdidas de comunicación, unas pérdidas relacionales que, es decir, esa es mi interpretación y puede que esté muy lejos de la ciencia, en fin, pero mi interpretación es que ahí hay un problema que se alcanza a notar en las transducciones eléctricas, electromagnéticas de las plantas. Obviamente los aéreos se van, es decir, no hay bichos. Así es sencillo. Sí, hay unas pocas especies también que se vuelven las especies dominantes de esos territorios. Hay pocos polinizadores. Lastly, the sound interpretation of stress signals between plants that are part of the agro-industrial matrix of monocultures versus those which are part of organic and polyculture ecosystems. The data collected from the plants comes from microvariations in plant conductivity, which led us to think of an electronic micro-landscape. To sonify this, we decided to use the collected data as if it was a modulator of a granular synthesizer that directly cuts and rearranges microfragments of electrical anomalies captured by radio antennas. This reveals the information flow of the electrical impulses from the plants as complex layers of electromagnetic noises. Ok, entonces ahora volvamos otra vez al estudio de la postproducción. Sí. Realizan estas capas, plantean como también eso, como que ¿qué viene a hacer esto? Como los análisis de espectro. Espectrograma, sí. Eso, y ¿qué hacen con esto en términos de arte? Es decir, ok, listo, tenemos un material, Sí, ahí es donde entra Tractor. Obvio, pues o sea, ya su merced dice que una parte de postproducción es acercarse deliberadamente al noise, digamos que es como evitar un poco como no, la tierra pura, sino no, marica, si esto es ruido, pues exacerbemos el ruido. Sí, no, quienes son mis amigos, Alejandro y Juan José López, ellos saben de eso. Ok, esa es una decisión. Duerme con la licuadora prendida. Y si no es con la licuadora prendida, no se duerme. No, yo los admiro tanto por eso, pero lo que voy a decir. Y esa es una es decisión en última. Claro que sí, es una decisión totalmente, es decir, consciente. Sí. Consciente, absolutamente consciente. Y luego, hay algo que yo admiro muchísimo de Juan José López de Tractor, y es que él tiene una forma de poner las cosas de poner las cosas en escena, ¿no? De coger esta historia, de decir, no, aquí va esto, aquí va lo otro, y un criterio estético que a mí me parece fascinante. Entonces Juan José ahí empezó a prototipar versiones de las instalaciones. Yo había hecho unas versiones como previas, he hecho unos bocetos, pero no tuvo nada que ver con lo que yo hice. Juan José hizo unas versiones de unas que tenían que ver con la historia que yo les contaba, el enraizamiento de las plantas. Esa es la gran diferencia entre una planta endémica
Es decir, una de las grandes diferencias entre una planta endémica y una planta foránea es el enraizamiento, el proceso en el que la planta coge las raíces y se sostiene en el suelo. Las plantas endémicas generalmente hacen eso de forma mucho más sencilla en este momento porque llevan siglos, milenios conectadas a ese territorio. Entonces la instalación que propuso Homo terminó siendo unas raíces, la diferencia entre las raíces que salen, ¿no?, de las dos plantas y las raíces como los ejes para sostener los parlantes. Entonces son raíces saliendo del techo, ¿no?, las raíces que representan el amaranto muy distintas a las de la soya, y de cada una cuelgan unos parlantes direccionales que cuando usted atraviesa el cuarto pues va notando los cambios de los ejes donde usted va y va haciendo como el paso por la línea de tiempo. Pero es lo que terminó convirtiéndose en términos... Es decir, están convirtiendo la sala en subsuelo. En su subsuelo, exactamente. Ok. Y en este sentido, ¿la iluminación cómo juega? ¿O no juega? Sí juega, ellos estaban... eso fue una discusión muy, muy fuerte porque... Porque abajo de la tierra no hay luz. Sí. Y si hay luz es... ¿cómo es? Corrientes eléctricas. No, su merced me dijo la palabra. Conductividad eléctrica. Que es otra cosa. Sí. Ellos estaban, digamos, en una discusión bien fuerte porque a ellos les interesaba iluminar la sala con el tipo de luces que se utilizan en cultivos para acelerar los procesos de crecimiento de las plantas. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en la gente que hace cultivos de flores. Cambian todos los ciclos circadianos de los vegetales. Los aceleran poniéndoles X o Y luces. Pero el tema es que los cultivos de soya y donde pasa todo eso en general no son acelerados con este tipo de luces. Entonces se aprovecha la misma radiación de los jacks. Exacto. Entonces preferimos mantener eso fuera de la obra y mantener simplemente una iluminación tenue en sala, bajar las luces al máximo y enfocar en el sonido. Pero eso fue una discusión bastante fuerte. De hecho, al final los renders que ellos hicieron tenían luces moradas por todos lados y terminamos bajándoles justo antes de mandar la propuesta para no incluir eso. Ok, y ahí el recorrido del público se contempló o no, o la persona puede divagar por donde quiera. Puede divagar por donde quiera. Sí. Bien. Y sin embargo hay pautas de sonido que lo habrán de atraer. Lo van a atraer, sí. ¿Esto dura? Es decir, tiene como ¿sería un loop de cuántas horas? ¿O ella es aleatoria? Más o menos. Es más, o sea, sí. Si yo voy, podría repetir Sí. en ese sentido una sinfonía de 1 hora. Sí. Ok. Ahí quería preguntarle entonces ya yendo como a... Porque hay una imagen que su merced me mandó, pues varias imágenes. Sí. Una que plantea eso como un plano, supongo que es como una tela o papel que baja hacia el piso y sigue ese punto donde vi como arena o cenizas. Sí, y aquí hay algo como una pantalla verde o pues le diría pantalla como una barrera. No sé si es pantalla LED o lo que sea, que tiene como una foto a oscuras. Sí. Entonces, por favor, ¿esa pieza qué? Esa es una de las versiones previas de las obras que le conté que hemos hecho antes. Ya. Esa en particular se llamaba Sobre las políticas vegetales y esa está compuesta por 3 telas de esas. Bueno, usted vio una, pero hay otra imagen donde están las 3. La primera, la de adelante, tiene una imagen en la cual hay 2 plantas creciendo y eso es un robo que hicimos de unos algoritmos que sacó Google en el año 2018. No, eso es propiedad colectiva. Sí. Si es de Google, es de todos. Sí. Todos hemos trabajado para Google. Sí, es verdad. Después nos van a denunciar, pero eso es colectivo. Sí, debe ser colectivo. Pero la cosa es que ellos han estado metiéndose muy fuerte, Microsoft, todos estos más en el negocio de la agroindustria. Y eso es muy interesante. Y en particular ese algoritmo era para poder hacer modelados de plantas para insertarlas en un territorio en particular, para poder simular las condiciones de terrenos y ver cómo se insertaban plantas en X o Y terreno, ¿verdad? Yo quiero coger un cultivo de soya e insertarlo en los llanos orientales colombianos. Entonces modelo las condiciones de terreno, modelo dónde está el sol y modelo cómo crecen las plantas de acuerdo a eso. Entonces, pues recreamos ese algoritmo y empezamos a usarlo para ver cuáles eran las condiciones y decir, cómo se comportaba el amaranto frente a la soya basado en ese modelo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿Con proyecciones de tiempo? ¿Como de aquí a 3 años? Algo de así? aquí a 10 años Okay. Y en muchas iteraciones. O sea, el algoritmo iteraba. Y acompañamos cada iteración del precio en ese momento de la roba de amaranto
versus el precio en ese momento de la arroba de la soya. El algoritmo empieza, ¿no? Saca el precio del amaranto en ese momento en el mercado, eso tiene una acción, saca el precio de la soya y empieza a iterar. La mayor parte de las veces el amaranto es mucho más eficiente, es muchísimo más rápido, es muchísimo más, en fin, que la soya, pero su precio es 4 veces menor. Y así iteraba el modelo, ¿no? Usando esa tecnología para decir qué está pasando. Es decir, aquí hay algo, pues, no, que no cuadra, pues. Entonces esa obra está del frente. Y las obras que están atrás, es una obra que hizo Tractor y era frente a la posibilidad, y esto estamos hablando de hace 2 años, 1 año, donde este auge de todo lo descentralizado y el blockchain estaba así. Entonces la cosa era otro algoritmo que cogía las patentes que había hecho Syngenta y Monsanto sobre las plantas endémicas latinoamericanas, empezaban a ser extraídas de unas bases de datos de ellos, entonces se extraían todos los códigos del ADN de esas plantas, digamos los fragmentos modificados, y se empezaban cada uno a registrar como un NFT propiedad, digamos, de nosotros. Entonces se extraían y se registraban cada modificación. Un poco para decir, esto no tiene sentido, esas modificaciones, ustedes no pueden hacer esto, esas vidas no pueden ser, o no deberían ser abiertas, deberían robárselas todo el mundo y piratearlas y cogerlas. Un acto de piratería. Entonces eran unos dos computadores que estaban haciendo ese proceso todo el tiempo. Entonces buscaban que se la patente para esta planta endémica colombiana y los cambios que se han hecho y los registraba de vuelta. Y eso lo hacía todo el día, que han hecho muchos patentes, o sea, muchísimos patentes. O sea, eso le iba a decir, ese motor, ¿cuál era? Las mismas patentes generaban ese dinamismo. Sí, el dinamismo, porque eso es uno puede hacer eso, hay unas bases de datos donde están las plantas y mediante una técnica llamada BLAST usted puede buscar exactamente qué han cambiado y bajo qué líneas del código han cambiado y cómo se registró. Entonces, qué sé yo, esta cosa se cambió y se registró para que la planta o para que esta planta aguantara mejor una sequía y se registra como patente de tal persona. Entonces lo que nosotros hacíamos era coger todo eso y registrarlas de vuelta. Eso era que estaba ahí en esas ¿Y por qué ese display de tela que cae? ¿Sí es tela? Sí, eso es una tela, pero eso es un mapa, eso es un horizonte de suelos que hizo mi padre de unos suelos erosionados del país. Entonces me parecía muy interesante esa visión también estratificada del suelo caído que terminaba en tierra, de suelos erosionados, con la historia, la superposición de estas historias del mercado, la historia de las plantas siendo registradas de vuelta. Entonces esa es una versión previa que llevó a esto. Amaranth is a seed that has not only been resilient to colonialism across the Americas, but also resilient to Monsanto's genetically engineered Roundup-ready crops. In this sonic interrogation of Colombian soils, we will highlight its role in the resistance to modern forms of colonialism, most strongly represented by genetic engineering, the privatization of seeds, and land sovereignty. A preliminary version of the installation was presented at the 2022 International Image Festival in Bogotá, Colombia. For this version, we showed 3 soil mappings in different states: a polyculture terrain with non-eroded soil, a monoculture terrain with eroded soil, and a monoculture terrain after several harvests with eroded soil. For this current version of the sound installation, our montage will have a matrix of speakers, organized to represent the stories of the 2 seeds. For the soya, the speakers will be in the form of a grid, representing the control and genetically modified character of how the seed is cultivated. For the amaranth, a plant classified as a weed that grows wild, the speakers will fall in unpredictable patterns. The sounds emitting from the different speakers will be in sharp contrast to tell the stories of the 2 seeds. The sounds will be produced from the data taken from both the soy and amaranth and the monoculture and polyculture soils. This data will be made up of the interference of electric impulses in the plants, recordings taken from the soil, and the sonification of the interference of radio wave signals passed through the soil. Quería volver a esas dos respecto a la narrativa que tienen. Es que, o sea, usted me ha contado el inicio, el nudo, pero cómo terminan. Es decir, las proyecciones, ustedes se plantean un horizonte de tiempo para plantear las proyecciones, digamos, respecto a las cotizaciones, supongo. O
¿sí? Las cotizaciones. Las cotizaciones, pues como los valores de venta Sí. del amaranto y la soya. En el caso de las patentes, ¿cómo termina eso? ¿O eso termina en un fade out? ¿Cómo habría de esta narrativa? ¿Cómo debería terminar? Eso es una obra generativa que sigue haciendo la... O sea, ¿podría seguir ahorita? Sí, claro. Ok. Pues es que hay muchas. Ok. Yo me acuerdo. O sea, ¿qué debería ser una obra open source? No. Sí, No estoy- claro. O sea, ahorita estaría en la red. Sí, esa, Ok. esa es la idea, es decir, esa es la idea, que sea una cosa que esté todo el tiempo haciendo el proceso. Ujú. Y realmente eso viene una historia que es muy interesante y es que nosotros estamos trabajando con Mucon, que son mujeres exguerrilleras de las FARC el año Ujú. pasado. Ujú. Y estamos trabajando sobre un tema muy interesante y es que estas mujeres que ahora tienen una granja productiva en el Putumayo, pues guardaban en su cabeza un montón de conocimientos sobre la vida y las especies endémicas de los Ujú. montes colombianos porque Ujú. vivieron 60 años ahí. Y la Unión Europea nos contrata para hacer un mapa de digamos, de los saberes de las mujeres en el territorio. Entonces, claro, qué sé yo, cómo usan esta planta, este árbol, el caucho, cómo lo convertir en comida, en medicina, en fin. Y hacemos todo el mapeo, entonces hacemos todo el registro, trabajamos con Eugenio Ticelia a México para hacer el registro en campo, una base de datos, unos servidores llenos de la información de estas mujeres, los convertimos en un mapa interactivo, los presentamos en un evento con Francia Márquez en el Planetario el año pasado y pues Atractor muy feliz de haber trabajado con estas mujeres, apoyándolas de alguna forma y al día siguiente tenemos la presentación, digamos, pública digamos, ya no privada, sino pública del proyecto y llega una persona y se me acerca y me dice, mire, yo soy juez de la República en derechos y propiedad genética de vidas vegetales y yo trabajo defendiendo a Colombia frente a casos de apropiación de recursos genéticos del país. Y yo le dije, oh, no, interesantísimo, yo todo orgulloso, me lo voy a mostrar lo que hicimos. Y ese man estaba como muy serio. Y yo mostrándole, como, no, mire, me dijo, ¿usted sabe lo que es esto? Y yo le dije, pues sí, es la memoria de las mujeres. Me dijo, no, Colombia ha perdido cada juicio que ha tenido por derechos, digamos, genéticos, por propiedad genética, porque no hay regulaciones que protejan la biodiversidad. Ustedes saben que ustedes estaban recopilando, podría ser aprovechado por cualquier hijo de puta. Exacto. Ok. Y no solo eso, si lo que me llevó a pensar eso es que gran parte del arte electrónico que viene en Colombia, si usted se pone a ver, no sé, la persona haciendo fotogrametría, la persona que capturando el territorio, que haciendo la cosa... Tiene un aprovechamiento ingenieril y agroindustrial enorme, porque nosotros no somos países que sintetizan como industrialmente estos recursos. Okay. Nosotros consumimos y somos un país donde se extrae, pero nosotros no sintetizamos y somos un país que tiene una agroindustria, una industria, por ejemplo, farmacéutica grande. Usted bien sabe que nosotros cancelamos esa industria, que monómeros y todo el tema se lo vendió Uribe a Venezuela, ahorita está intentando recuperarlo. Cierto. Casi nosotros no tenemos industria para eso. Somos, como en todo, extractivo, un país, digamos, donde se extrae. Y eso me llevó, o sea, ese choque así como... Un llamado a Teseri como marica, como despierte. Imbécil, es decir, Claro. que estaba haciendo todos estos años jugando a utilizar láseres para... Sí. jugando a utilizar láseres y cámaras para mostrar, ¿no? Colombia magia salvaje, cuando el problema es un problema al final de extractivismo y de exotización y de folclorización de los recursos naturales. Entonces ahí fue como, ¿qué estamos haciendo? ¿Y quiénes somos acá? Somos romper el espejo y decir, pero qué puta mierda lo que he hecho 8 años. ¿Y qué se está haciendo acá? Porque, ¿y qué pasó después? Es decir, porque Francia Márquez, estamos hablando que ese choque fue hace un año, más. Eso fue en noviembre. O sea, menos de un año. Sí. Y a partir de ahí que hicieron, o que varió la producción. Tal cual es. Esta obra... Sí, es decir, eso fue un golpe. Pues a mí me parece importante uno romperse y decir como, mi trabajo es una mierda, Esos choques son necesarios, sí, ¿cierto? como no puedo seguir en esto, hay que hacer otra cosa y pues, o hay que prototipar algo distinto y ahí empezó este proyecto. Pero también es... Pero espere un momentín, porque eso es un remesón estratigráfico ahorita como usted lo está planteando. Sí. El abogado le dio esto y le dio esta razón, pero le dio algo más, es decir, o simplemente fue como un llamado de atención y desapareció, como un fantasma que le dice, marica, lo estás cagando, o hablaron, generaron... Tuvimos 3 reuniones. Eso, ¿qué más decía, hermano? O sea, listo, este país no patenta, este país no sintetiza, este país no tiene industria, y
Y entonces, Y entonces la vuelta fue, porque nosotros estamos hablando, es decir, en particular bueno, por un lado del tema de mapeos, porque usted sabe que ahí viene una cosa, que nosotros somos por un lado artistas, pero por otro lado también somos técnicos y tecnólogos. sí. Entonces, por el lado que nos interesa mucho del mapeo, hay unos problemas bien graves y es las protecciones y los derechos sobre las bases de datos, que es un problema gravísimo, porque al final del día, si usted luego trata de la Unión Europea, lo que quieren es mostrar el producto, ¿no? Y el producto tiene que ser un producto para mostrar en X y Y lugar. Sí. ¿Cómo proteger ahí los datos de las personas que construyen eso? Ujú. Ese es un problema y de eso hablamos muchísimo. Y por el otro lado, cómo proteger lo que se muestra si incluso los tratados políticos que tiene Colombia con Europa no protegen eso. Es decir, Sí. estamos De hecho, lo que hacen es precisamente no proteger no eso. proteger eso, y es lo que se ha perdido, digamos, de forma muy clara. Pero por otro lado también era para mí una mirada, yo contándole como, qué sé yo, mire, es que en estos festivales que se hacen aquí en Latinoamérica, lo que muestra la función telefónica, voltaje, o en fin, pues las muestras de digamos, esas fotogrametrías de estas plantas, de esos lugares sagrados, de todas estas búsquedas, son el pan de cada día en las exhibiciones. Entonces, pues yo le he preguntado, es decir, ¿qué piensa, no? Al final, ¿qué piensa usted que está pasando? Y lo que me decía es, pues hay un gran interés en todo este tema, es muy complicado lo que voy a decir, pero en todo este tema de los saberes ancestrales, de la popularización de esos conocimientos frente a la utilización. Es decir, al final del día, muchísimas personas están buscando la combinación de qué plantas que puede producir o que puede funcionar para crear X y Y nuevos fármacos. Pero en el proceso de eso, pues hay unos problemas muy graves, ¿no? Porque las personas que están en la cultura, bueno, en este mundo de sacar de ahí todos estos saberes, pues están también ejerciendo una cosa que puede ser muy problemática. Y que, si bien no soy quien para hablar más de eso, pues sí necesita pensarse desde lo técnico, que es donde creo que no ha estado la reflexión. Y de lo jurídico, es que no Y es casual que fuera un abogado. Y de lo jurídico, por Toca, supuesto. claro. Toca, profundamente toca, y ahí hay muchas preguntas. Pues, Sí, porque ahí tal cual aparece que es un poco también como la pregunta que evaden los artistas que trabajan con comunidad a nivel como de la consecución de fuentes, entrevistas, testimonios, etc. Y es que en muchísimos casos este artista que llega con toda la puta buena fe del mundo, todo bien, llega a entrevistar a alguien y lo peor que puede hacer es grabarle la cara a la persona, porque al entrevistarlo lo está señalizando para que termine la entrevista, además sale a comprarse una gaseosa en la esquina y lo matan porque habló tal cosa. En ese sentido, por ejemplo, en el paro pasaba mucho, eso me lo decían los estudiantes porque pues yo no salía a marchar ni nada, pero los estudiantes que se estaban acompañando primeras líneas y espacios de resistencia, ellos decían que fue necesario generar como una alfabetización de uso de cámaras para que la grabación de la agresión de los tombos no fuera necesariamente una acusación de terrorismo para quienes estaban defendiendo, una identificación para que después los desaparecieran o para que después los empapelaran. Entonces como que era como un juego de como marica, aprendamos a usarlo no así sino acá, el sonido va a aparecer muchísimo y aprendamos como a dar información respecto a eso de que pasó, que no duró mucho porque después los empezaban a identificar también, como que daban la fecha, el lugar donde se estaba dando la agresión para generar ese registro y que eso quedara como archivo de la agresión, pero sobre todo había como una sofisticación en la obtención de la información para no terminar convirtiéndose en el sapo, en el delator, como que uno termina diciendo, mire, allá está, véalo, él es el reclamante de tierras, por ejemplo. En el caso suyo me llama la atención entonces que sea como un llamado de atención contra ese buenismo de, ay, tú estás visibilizando, tú le estás dando voz a la víctima, tú estás acompañándolos en su recuperación del territorio, pero el llamado de atención que hace una persona como este abogado es como, sí, pero también le está diciéndole al extractivista, es por acá, marica. O sea, como, marica, Amaranto es el camino, ya no más soya, explote Amaranto. Exacto, y trasciende las vías entrópicas y va a las vías que cuando hay cuando hay revoluciones, ese es un colaboracionista. Sí. Así de sencillo, o sea, termina sin querer, termina apoyando al enemigo. Sí. Y es muy importante además esto también, Juan, porque pues en principio como un eje estructural de su investigación para, pues la investigación que realizaron para hacer esta obra es la soberanía alimentaria. Sí. Y ahí quería preguntarle por qué ese tema pasó de moda en las ciudades después del paro agrario, pero ahorita
vuelvo otra vez a los 5 años que yo sé que como hijo de puta. Sí. Pues porque estamos hablando de la crisis del uribismo, el gobierno del cambio, Ujú. y es donde se evidencia esto. Tal cual como usted ve en este espacio, aquí vendría a ser que en este ecosistema, para no, debemos los llanos y los llanos que usted conoció, ¿cómo ve que se está dando ahorita esa lucha en términos de soberanía alimentaria? Bueno, pues a primero yo veo, digamos, he visto con mucho temor durante la campaña política y durante todas las propuestas digamos, una gran ingenuidad frente a los progresos técnicos y frente a las ideologías técnicas que están llenando los territorios, para empezar. Por supuesto hay una idea que se ha apoyado muchísimo, es que la tecnificación del campo, por ejemplo, es equivalente al progreso del campo y de la tierra, ¿no? Y Que eso es una idea de 1950, güey. es muy 1950, pero si usted escucha las propuestas y los discursos... Siguen repitiéndolas. Siguen repitiéndolas. Ok. Pero estamos en un escenario en el que usted voltea al otro lado del continente y ve las crisis de Modi en la India y ve un montón de temas que tenían que ver con tecnificaciones y con la entrada de capitales y con la entrada de grandes firmas a apoyar los procesos en el campo, que eran unas crisis, pero así que paralizaron, terminaron con cientos de muertos, en fin. Uh-huh. Entonces, pues yo veo estos 5 años como una alerta muy fuerte, muy preocupante de lo que puede seguir pasando en el territorio. Creo que creo que hay un gran triunfo, de una forma ideológico, de un pensamiento que está cada vez más apoderándose de los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas. Uh-huh. Pero también tiene que ver con una dependencia, ¿no? Tiene que ver con una dependencia porque hay, al final del día, la eficiencia, la rapidez, poder sacar los cultivos rápido, en fin. Tampoco la ideología del monocultivo se está instalando. No solamente está instalando, sino que crea la dependencia de que usted necesita competir con quienes están haciendo eso, porque aparentemente están produciendo más rápido, de forma más eficiente. Claro, hay un discurso también de mire cuántas hectáreas sacaron, mire cómo está la producción, este caso de éxito, este otro. Que es puro mercadeo. Un mercadeo, digamos, más fuerte. Entonces, pues eso claramente está ganando por todos lados. Los esfuerzos estatales, que es lo que se hace en Agrosavia, de hacer hibridaciones no transgénicas preparadas para el territorio de X y Y plantas, pues no tienen mayor impacto, lamentablemente, porque no logran insertarse en el mercado, porque usted tiene por el otro lado al visitador de Bayer, al visitador de Syngenta, dándole, como nos contaban en Agrosavia, no sé, una cena en un congreso a los productores medianos y pequeños con, no sé, shows y comediantes y todo. Entonces pues todo el mundo se va por ahí. Uh-huh. Y ese triunfo es un triunfo del mercado, que poco tiene que ver de nuevo con la nutrición, poco tiene que ver con la soberanía, y poco tiene que ver con la tierra, y poco tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces yo no lo veo muy bien, entre otras porque no han logrado quienes están trabajando, digamos, de forma responsable, hacer presentar una alternativa que sea viable en términos de mercado. Uh-huh. Ni creo que haya un interés tampoco del gobierno de hacer unas regulaciones que sean fuertes, ¿no? Como del ICA o de algunos otros que puedan regular eso. Y si no hay regulaciones y si no hay alternativas, pues creo que no hay mucho que hacer también. Me parece muy interesante, digamos, que ese cambio, un cambio que está presentando Agrosavia, es realmente cambiar el nombre de malezas y empezar a hablar de cultivos de apoyo. Uh-huh. O de variedades de apoyo. Y lo que está intentando hacer es decir, el amaranto, pueden ser variedades de apoyo que estén acompañando los cultivos rotacionales de la soya con este otro, porque cuando se entiende como variedades de apoyo generan esa masa biótica que genera también una matriz orgánica, una suerte de compost, si se quiere, uh-huh, que puede fortalecer si se sabe cómo trabajar con eso, que es un cambio, digamos, de visión técnica frente al agro, pero tiene que ver también con un cambio simbólico de lo que han representado, es decir, claro, cómo cambiar simbólicamente ese juego del malo, del bueno, que es el que nos presentan todos los comerciales de los pesticidas, uh-huh, para poder encontrar un balance. Uh-huh. Y de ahí de nuevo yo creo que en estos escenarios donde uno trabaja todo el tiempo con lo simbólico, sí que se entiende la necesidad de darles la vuelta y de poder presentar otras formas
de subvertir las formas simbólicas en las que se entiende X o Y vida. Okay. Sí. Ahí me parece que viene a aparecer como una víctima colateral, que viene a ser como un vector, como súper satanizado en estos espacios, que es el insecto. Sí. Los insectos son víctimas de los herbicidas y parte de la crisis de la extinción de aves tiene que ver con eso. En el caso de, otra vez, como volviendo de 5 años para acá, las grabaciones que hicieron aéreas, esos cambios que ustedes notaban después de las cosechas, ¿qué pasa con esa fauna? Y sobre todo, volviendo a la obra, como ¿qué han comprobado, qué permite comprobar esa obra respecto a esa fauna? Es una gran pregunta porque, de hecho, en Agrosavia, unas 2 semanas en Agrosavia, nos contaban que uno de los grandes progresos que ha logrado Agrosavia, es decir, la tecnología colombiana, Que es esta hibridación no transgénica. que son los que hacen esas hibridaciones de todas las plantas, ellos tienen variedades de arroces, soyas, en fin. Pero en términos de pesticidas y de fungicidas, lo que han logrado es crear unos herbicidas orgánicos con una forma de proceder en la que se utilizan virus, se utilizan compuestos orgánicos para poder quitar, no sé, la roya que está metiéndose en el cultivo sin matar los demás bichos que están ahí. Pero que curiosamente la gente no los compra o que no se han popularizado porque lo que le gusta al productor pequeño, mediano y grande es botar glifosato y llegar al otro día y que todo esté muerto ahí abajo. ¿Quiere ver caer? Quiere ver caer, y como con los herbicidas No pasa. orgánicos no ven caer, entonces desconfían. Ay, entonces espere, porque se me hace muy raro. O sea, usted está hablando con ingenieros. Sí. Ingenieros que piensen filosóficamente, entendiendo que hay que cambiar el lenguaje respecto a la maleza para hablar de especies de apoyo. No hay un intento entonces por eso, como por jugar con esa transformación simbólica de arrasé con estas moscas, arrasé con estas abejas, en esos pequeños productores para que no maten a los polinizadores. Es decir, ese es el cambio que están intentando hacer allá. No le puedo decir que yo he hablado suficiente con pequeños y medianos como para poder hablar de eso, sería irresponsable de mi parte, pero lo que me contaba era eso, es decir, cuando estos manes llegan y ven el herbicida orgánico y ven, además se demora más, ¿no? Es como, porque son esos virus que se implantan ahí, matan una cosa pero no las demás. Pero cuando son 2 semanas y no ha pasado nada y se les está muriendo, se les está volviendo amarillo el cultivo, dice, esta no sirve para nada. Entonces ese reclamo por la inmediatez y por la aniquilación es un reclamo también por la eficiencia en unos escenarios en los que el tiempo de esas plantas lo dictamina el mercado, ¿no? Es decir, esas vidas todas están determinadas por la eficiencia de un ciclo de cosechas. Entonces, si usted va allá, le dicen, vea, tenemos 8 variedades de esta soya Roundup transgénica, esta es de corta duración, para cuando hay necesidad de cosechas en 3 meses, siembre esta, si tiene 6 meses, siembre esta, si quiere 4 granos, esta, ¿no? Entonces, es difícil, al final del día yo creo que la especulación termina dominando todo y pidiendo rapidez. Entonces, para terminar, yo quisiera como que nos planteáramos esta historia de 2 semillas en términos, pues ya hablamos de uno, en términos como de la circulación institucional, este premio que ganó en Ars Electrónica, en términos de que el público acceda a ella. Entonces ya hablamos de que hay unos prototipos que están circulando en red, ¿cierto? Que son estos modelos generativos. ¿Esos dónde están? Bueno, esos se mostraron el año pasado en el Festival de la Imagen. Y quisiéramos ahorita volver a subirlos a algún servidor, pero es que, bueno... Deben gastar una cantidad de recursos informáticos. Sí, y es que realmente nosotros estamos ahorita Tractor lleva 2 años sin hacer ni sin ganar mayores cosas en el campo de las artes. Nosotros estamos dedicados como a hacer empresas y hacer cosas para museos y es muy difícil mantener la renta de esto. O sea, nosotros no tenemos ni premios, pero este es el primer premio que ganamos en 2 años. Entonces espero poder lograr subirlo o poder mostrarlo en otro lado, pero el año pasado se mostró en octubre en Festival de la Imagen acá en Bogotá. Fue la primera vez que se mostró el proyecto. Ok, y entonces derivado, ya su merced me contaba antes respecto al premio de Ars Electrónica, se derivó una exhibición. Sí, que es en el festival que hacen ellos. Ars Electrónica hace un festival,
como un gran campus que tienen en Austria y hacen un festival anual donde muestran los proyectos y muestran proyectos derivados de otras convocatorias. Ahí se va a mostrar por primera vez el proyecto y se va a acompañar de esas dos pantallas que le digo, que es el algoritmo de la soya del amaranto y el algoritmo que está cogiendo las cosas. Eso va a ser en septiembre. Ok, entonces toca estar pendientes. Sí, y ojalá pudiésemos mostrarlo aquí en Colombia. Eso sería la gran Que meta. igual, bueno, eso ya daría para otra entrevista, pero parece que los ecosistemas exhibitivos se quedaron en el Parque Explora, ¿no? Parece que el resto, Bogotá se olvidó, Cali no se diga nada, Barranquilla, Bucaramanga. Es muy ¿Cierto? complejo. Como que nos, Sí. pues lo están haciendo bien los paisas, no se niega, pero ¿y el resto? Yo creo que eso hace faltado un montón ¿Cierto? y también inversiones y lugares, espacios y además de eso hay una profunda desunión entre las personas que hacemos esto acá. Entonces sí, el Explora ha hecho la labor muy bien desde hace muchos años. Sí, es cierto, no se niega. Pero Plataforma se murió, por ejemplo, qué cagada. Plataforma sufre unas transformaciones muy fuertes y Plataforma ahorita está en problemas, yo creo. Sí. O sea, yo no sé qué está pasando en Plataforma, pues yo era muy amigo Pues de su merced, Raquel. cuando dice que ese regreso que hizo después de estar en Sí. Francia, Estados Unidos, pues llega a Plataforma, y qué bien que hubiera operado así como un ecosistema Como un productivo ecosistema, y sí. creativo, Sí. sin ser emprendedurista en esta mierda neoliberal que No era después el emprendedurista. gobierno De hecho, todo lo Trump. contrario. Mm. Yo creo que eso afectó bastante esos modelos. Es Ese cierto. pensamiento y el por qué, para qué sirve esto, Sí, terminó no como en el showcito de luces, que es la cagada. que es una mierda. Pero bueno, Sí, entonces estar pendiente, joven. estar pendiente. Muchas gracias. No, hasta Guillermo. Vale. And the Golden Nika goes to Attractors Studio and Semantica Productions. A Tale of Two Seeds. Sound and silence in Latin American Asian plains.